Buenos días y bienvenidos a todos a nuestro tercer webinar de sostenibilidad. Hoy nos encontramos con Andrés y estamos felices porque estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, que fue el 5 de junio. Y qué mejor manera de conmemorarlo que sensibilizando acerca del camino hacia la sostenibilidad. Sí, gracias, Camil. Lo que decías, este domingo celebramos el Día Mundial y para nosotros es un momento para recordar cuál es la transición que estamos haciendo, ¿cierto? Cómo nos estamos moviendo hacia ese paradigma de sostenibilidad, donde vamos a estar en más armonía con la naturaleza y con los diferentes procesos ecosistémicos. Perfecto, muchísimas gracias Andrés. Entonces vamos a iniciar. Recuerden que en este webinar vamos a tener premios, entonces los invitamos a que ingresen a www.menti.com e ingresen el código que van a ver en pantalla 25 44 91 83, con el cual van a poder participar de las actividades que tenemos el día de hoy y tendrán la oportunidad de ganarse uno de los 3 premios. Bueno, entonces ahora para que vayamos entrando en materia, yo creo que nosotros nos hemos empezado a encontrar con diferentes ofertas de sostenibilidad, diferentes declaraciones en productos y queríamos iniciar hoy con una pregunta y es de estos dos productos que parecen exactamente iguales, ¿ustedes cuál escogerían? Entonces, los invito a conectarse y a responder la pregunta que nos acaba de hacer Andrés. De estas dos opciones, opción A y opción B, ¿cuál sería la que ustedes elijan? Pueden responder ingresando a www.menti.com e ingresando el código que ven en pantalla. Vamos a dar unos minuticos para que comiencen a conectarse y empiecen a responder. Ya ahí vamos evidenciando las respuestas. Aquí tengan en cuenta que tanto la opción A como la opción B tienen exactamente el mismo costo, tienen el mismo precio. La diferencia es que la opción A nos empieza a entregar información alrededor de temas de sostenibilidad. Por ejemplo, es una fruta orgánica, es una fruta que viene de procesos amigables con el medio ambiente. Listo, ahí vamos teniendo 10 personas que nos han respondido la encuesta, la pregunta, y vemos que va ganando la opción A, sin embargo, están muy parejas. Ajá, están muy parejas. Listo, perfecto. Ahí vamos que va teniendo una mayor tendencia la opción A. Así es. Aquí lo que estamos viendo es que cuando a los consumidores en general, ¿cierto? Esta es una pequeña muestra de lo que sucede realmente al momento de una decisión de compra. Cuando a los consumidores se nos está en este momento ofreciendo diferentes alternativas, cuando tenemos tanto el mismo precio como exactamente la misma funcionalidad, pues vamos a generalmente preferir los productos que tengan un concepto de sostenibilidad. ¿Esto por qué? Porque ya dentro de nuestro imaginario está que efectivamente tenemos que propender hacia soluciones que sean más amigables con el medio ambiente y que integren estos conceptos de sostenibilidad también dentro de su propuesta de valor. Esto básicamente, ¿qué es lo que nos muestra? Que hay una diferencia del valor percibido entre estos dos productos a pesar de que cumplen exactamente la misma función y la solucionan de la misma manera. Aquí vemos evidenciado que existe un valor asociado a los temas de sostenibilidad. Aquí para que se lleven una idea, ya en estudios, pues más a profundidad, con muestras representativas en el mercado, lo que nosotros estamos viendo, por lo menos en la región, es que ha ido incrementando este segmento de los consumidores de sostenibilidad. Ya, por ejemplo, en Colombia estamos cerca del 50% de los consumidores consideran temas de sostenibilidad al momento de la decisión de compra. Importante mencionar que si bien consideran estos temas, aún no están dispuestos a sacrificar temas en precio y en funcionalidad, por lo que las soluciones que tengan concepto de sostenibilidad deben tener unas características muy similares de cara a esa funcionalidad y al precio que sus contrapartes no sostenibles. Si quieres, vamos pasando. Perfecto. Vamos entonces a cambiar la situación. Así es. Aquí
ya vemos una pregunta un poco diferente, ¿cierto? Aquí en la opción A seguimos manteniendo un producto que de alguna manera pues tiene ese concepto de sostenibilidad, que tiene un sello, que nos verifica que efectivamente se están haciendo las cosas de manera adecuada. Y tenemos otro que es el mismo costo, pero si lo vemos un poco más grande, si vemos que de pronto podemos obtener algo adicional a partir de esa opción. Entonces les pido que por favor seleccionen. Así es. En este caso que les acaba de explicar Andrés, ¿qué opción elegirían ustedes? Acá ya está más pareja la cosa. Aquí está más pareja, pues. Aquí lo que vemos es que hay más personas que van a seleccionar la opción B. Hay personas que se nos cambiaron, que antes seleccionaban la opción A y ahora se están seleccionando la opción B. Eso dentro de esos consumidores de sostenibilidad, de acuerdo pues con un estudio que a nosotros nos gusta seguir mucho, que es el Booker Rodas de Kantar, nosotros vemos que ellos hacen una segmentación entre los eco-believers, los eco-considerers y los eco-dismissers, ¿cierto? Aquí, los eco-considerers son aquellos que están dispuestos a tomar una decisión de un producto o una solución sostenible siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones. Los que están dispuestos a sacrificar algo de precio, de funcionalidad, esos ya son los que ya creen. Estos son los eco-believers, los eco-actives, perdón. En este caso, ¿qué es lo que vimos? Algunos de los considerers que vimos en la pregunta anterior se nos pasaron a actives, ¿cierto? Aquí vemos que seguimos teniendo un comportamiento que se está orientando hacia el producto de sostenibilidad. Sin embargo, vemos que algunos que antes preferían el producto de sostenibilidad ya van a preferir un producto que se ve más grande con una mayor funcionalidad. Perfecto. Entonces, acá vamos a iniciar con la primera pregunta. Recuerden que estas ya sí les van a entregar puntaje para poder conseguir los premios que vamos a dar al final. Recuerden que son 3 premios, vamos a tener 5 preguntas, entonces los invitamos a que se conecten para iniciar. Vamos a dar un momentico a que terminen de conectarse para que participen del Menti. Y listo. Vamos entonces con la primera pregunta del webinar de sostenibilidad. ¿Por qué las empresas deben abordar temas de sostenibilidad? ¿Por moda, por exigencia de las ONG o porque ayuda a mitigar riesgos y aprovechar oportunidades para el negocio? Bueno, vamos a ver qué respondieron. Perfecto, la mayoría respondió muy bien. Así es. Aquí vemos que la gran mayoría tiene claro que efectivamente estos temas de sostenibilidad no solamente es una tendencia, ¿sí? Y esto no solamente es algo que nos estén exigiendo nuestros diferentes grupos de interés, entre ellos las organizaciones no gubernamentales, sino que realmente hay una serie de riesgos y oportunidades asociados a estos temas de sostenibilidad. Y por lo mismo, si nosotros los abordamos de manera oportuna y efectiva, pues vamos a poder aprovechar las oportunidades, pero también mitigar esos riesgos que se nos están mostrando en el futuro. Así es. Vamos entonces a conocer cuáles son las personas que empiezan a tener un mayor puntaje. Recuerden que es muy importante que escriban bien su nombre para que los podamos identificar y contactarnos con ustedes al finalizar para poderles hacer llegar los premios. Listo. Continuemos entonces hablando acerca de por qué deberíamos recorrer este camino de sostenibilidad. Listo. Entonces,
Aquí, como les decía ahorita en la pregunta anterior, nosotros vemos que empiezan a surgir unos temas en el entorno, en el que la sostenibilidad empieza a estar en boca de diferentes grupos de interés. Empiezan a aparecer regulaciones alrededor de estos temas, ¿cierto? Temas como cambio climático, como lo vimos en el primer webinar, o alrededor de responsabilidad extendida del productor, como vimos en el segundo webinar, pero también incluso riesgos operacionales, ¿cierto? El cambio climático empieza a cambiar incluso el entorno físico donde nosotros estamos haciendo negocios. Entonces es muy importante entender esa transición que se está viviendo en el mundo, esa macro tendencia que es el desarrollo sostenible, para nosotros como organización entender cuáles son esos ajustes, cómo nosotros mismos nos debemos ir adaptando para poder aprovechar estas oportunidades y también, muy importante, mitigar riesgos que pueden ser de carácter existencial para un negocio. Adicionalmente, hay un segundo punto, que en este punto las empresas y los diferentes negocios han tenido ya mucha experiencia, y es en la eficiencia operativa, acceso a financiación y seguros. Aquí, la eficiencia operativa, pues resulta que cuando nosotros estamos utilizando una menor cantidad de recursos naturales, menor cantidad de materiales, menor cantidad de energía, no solamente estamos teniendo unos ahorros en costos importantes, sino que estamos también reduciendo el impacto ambiental de nuestras operaciones. Entonces, todas estas iniciativas y programas de eficiencia, de alguna manera, también tienen un impacto positivo en nuestra afectación del ecosistema. Adicionalmente, hoy estamos empezando a ver una tendencia en el sector financiero y de seguros, en el que se empiezan a tener consideraciones de cuál es el desempeño en materia de sostenibilidad. Ahí es donde aparecen esos criterios que seguramente han escuchado hablar de los ESG, que son ambiental, social y de gobierno corporativo. Se empiezan a considerar estos temas para el momento de decidir si se asigna o no un crédito o un seguro, por lo que también es importante, si queremos acceder a tasas preferenciales o acceder a menores costos asociados al tema de seguros, pues que también tengamos muy bien estructurada nuestra estrategia de sostenibilidad al interior del negocio y que la sepamos comunicar de manera efectiva con estos grupos de interés. Adicionalmente, también tenemos todo el tema de reputación. Generalmente es mejor tener un vecino que se esté preocupando por la sostenibilidad, especialmente cuando nosotros entramos a considerar temas como inestabilidad social, temas como potenciales impactos ambientales, como donde tenemos nuestras operaciones. Es importante tener un relacionamiento adecuado con esos grupos de interés que están alrededor de nosotros. Adicionalmente, cuando tenemos esa confianza de los diferentes actores dentro del ecosistema empresarial, se hace más fácil el generar diferentes alianzas, generar proyectos que de alguna manera pueden incrementar el valor que estamos generando en el interior de la compañía. Adicionalmente, muchos se habrán enfrentado también a la escasez de talento, ¿cierto? Es un hecho, es otra macro tendencia que está sucediendo en este momento, especialmente en los países desarrollados, donde vemos que cada vez es más difícil conseguir un talento adecuado. Y esto es importante también abordarlo desde una perspectiva de sostenibilidad, porque finalmente estos talentos son los que van a materializar el propósito de compañía y garantizar que teniendo esos resultados superiores. Entonces, aquí aparece un tema importante, y es que en la población joven, generalmente estos temas de sostenibilidad y de propósito empieza a jugar un papel fundamental al momento de elegir una carrera. Ya no es solamente como antes, de que las empresas seleccionaban a su talento, sino que ahora también sucede que los diferentes talentos seleccionamos a las empresas donde estamos. Y dentro de la oferta de valor que tiene una empresa para ese talento potencial que está en el mercado, está justamente su propósito, su estrategia de sostenibilidad y todo lo que está haciendo por la sostenibilidad. Adicionalmente, aquí también tenemos una oportunidad desde el mercado. Como vimos ahorita, ya dentro del imaginario del consumidor empieza a aparecer unas ganas de consumir también sostenibilidad, de percibir un valor adicional en un producto que aborde estos temas. Y por lo mismo, pues esto va creando unas oportunidades en el mercado para aquellas empresas que se monten en esta transición, que empiecen a recorrer el camino y a involucrar la sostenibilidad dentro de su promesa de valor. Y finalmente,
pues también es porque es lo correcto y aquí es donde entran los temas de responsabilidad empresarial. Cuando nosotros estamos en un mundo capitalista, pues es lo natural que estemos propendiendo por negocios que generen rentabilidad, ¿cierto? Aquí, esos negocios que generan rentabilidad, pues también tienen una responsabilidad con sus grupos de interés, de alguna manera también devolver un poco a la sociedad y garantizar que sus operaciones también estén en armonía con ese entorno, tanto social como ambiental. Y por lo mismo, pues esto ya hace parte más también como de los propósitos y los principios que tenemos como empresarios. Bueno, ahora aquí vemos una serie de oportunidades, aquí vemos una serie de temas que debemos abordar, pero generalmente la pregunta es cómo, ¿cierto? Pues es como chévere, pero entonces cómo podemos empezar a integrarlo a a nuestro modelo de negocio. Y es aquí cuando vemos justamente la sostenibilidad como un camino, ¿cierto? Y es un camino que ustedes se darán cuenta que si no lo han hecho consciente, seguramente ya lo comenzaron a recorrer, ¿cierto? Incluso mucho antes de que se empezaran a hablar con este nivel de profundidad o de que estuviera tan generalizada la conversación alrededor de los temas de sostenibilidad, muchas empresas ya estaban recorriendo el camino, ya que el primer paso para encaminarse hacia la sostenibilidad es comenzar por el cumplimiento. Esto puede sonar muy básico, pero es importante que todos estemos jugando bajo las mismas reglas. Y por lo mismo hay que garantizar inicialmente que estamos cumpliendo ese mínimo legal. ¿Cuál es el tema? Que si nosotros nos quedamos solamente cumpliendo el mínimo legal, vamos a tener unas compañías que de pronto tienen baja resiliencia ante los cambios y vamos a tener un riesgo de perder mercado. ¿Por qué? Porque, como lo veíamos al comienzo, están saliendo una serie de regulaciones que pueden cambiar un poco las reglas de ese juego. Y si nosotros no nos adelantamos a desarrollar las capacidades organizacionales adecuadas para enfrentar esos cambios de manera efectiva y oportuna, pues nos vamos a ir quedando atrás en la cadena porque no vamos a poder tener esa resiliencia. Adicionalmente, como cada vez el consumidor va a preferir más estos temas de sostenibilidad, si nosotros no aprendemos también a incorporar esto dentro de nuestra propuesta de valor, pues tenemos ese riesgo de que la competencia que sí sea capaz de abordarlo se nos quede con estos clientes. Aquí es importante mencionar que en cada uno de los puntos adicional de los temas internos de la compañía tenemos que garantizar una comunicación adecuada de lo que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el tema de sostenibilidad se debe manejar en paralelo tanto lo que yo hago como cómo me relaciono y cómo involucro mis diferentes grupos de interés a mi propia estrategia de sostenibilidad para fortalecer esos lazos y poder aprovechar de manera más efectiva las oportunidades. Entonces, aquí en este primer punto, más que enfocarse en el hecho de que estamos cumpliendo con la normatividad, porque ese es el mínimo esperado, lo que sí podemos hacer es compartir las buenas prácticas, cómo nosotros estamos efectivamente cumpliendo y entregando ese valor alrededor de los temas de sostenibilidad. El segundo paso es el tema de la eficiencia, es lo que hablábamos ahorita. De entrada, las compañías ya se han debido a esa reducción de costos, a ese aumentar la eficiencia en recursos, en energía, ¿cierto? Aquí lo que nosotros buscamos es que no solamente podamos entender que estamos haciendo una reducción en los costos de la compañía, sino entender que eso también está asociado a una reducción de impacto, ¿cierto? Porque de alguna manera es importante también hacer visible que nosotros estamos teniendo esas reducciones. Allí es donde entran a jugar un papel importante metodologías de medición, por ejemplo, de huella de carbono de producto, de inventario de emisiones, huellas hídricas, diferentes herramientas que nos permitan entender también cómo el impacto de la compañía ha ido disminuyendo en la medida de que vamos teniendo procesos más eficientes. Aquí lo que tenemos que comunicar también son efectivamente los logros. Y nosotros, por ejemplo, en Grupo Familia, en los últimos 10 años, hemos logrado disminuir un 44% las emisiones de gases de efecto invernadero alcance 1, es decir,
las que están asociadas a los temas de consumos de combustibles fósiles. ¿Esto por qué? Porque eliminamos el consumo de carbón mineral y fuera de eso hemos hecho una serie de procesos de eficiencia energética, ¿cierto? Entonces, miren que no nos quedamos solamente con el hecho de contar que tenemos una mayor eficiencia energética, sino que lo asociamos también a una reducción del impacto. El siguiente paso es cuando ya nosotros, adicional de estar cumpliendo, de tener programas de eficiencia, empezamos a convertir a la sostenibilidad en una parte fundamental de la estrategia como corporativa, ¿cierto? Es aquí donde nosotros debemos identificar lo que hablamos ahorita, de cuáles son esos riesgos que tenemos a futuro, cuáles son las posibles oportunidades, cómo estamos en las diferentes áreas funcionales de la organización y qué brechas tenemos alrededor de estos temas de sostenibilidad. Con estas brechas identificadas, pues lo que hacemos es establecer una serie de metas, objetivos y planes de acción. Aquí es donde aparecen metas de largo plazo o grandes ambiciones que podemos tener. Por ejemplo, en Grupo Familia, una compañía de City, recientemente nos vinculamos a Science Based Targets, que es una iniciativa que acompaña la elaboración de metas de reducción de emisiones, pues para la acción climática, en la que nos comprometemos al 2030 a reducir un 35% las emisiones alcance 1 y alcance 2 y un 18% en las alcance 3, además de una gran ambición de llegar al cero neto en el 2050, ¿cierto? Entonces, a nosotros esas grandes metas que nos colocamos como compañía nos detonan una serie de acciones al interior de nuestros procesos. Empezamos a buscar alternativas diferentes de diferentes fuentes de energía, a ir volviendo aún más eficientes nuestros procesos productivos y otra serie de temas que detonan el tener una meta clara y ambiciosa. Finalmente, tenemos que llevar la sostenibilidad para que no sea un tema solo administrativo, que solamente llegue hasta la estrategia, pues como corporativa de la compañía, sino que se comience a abordar desde también la propuesta de valor. Cuando nosotros llevamos la sostenibilidad a nuestra oferta de productos y servicios, a nuestra oferta de soluciones, es que vemos que hay un mayor potencial de tener un impacto positivo en nuestro entorno, ¿cierto? ¿Por qué? Pues primero, porque de alguna manera ya estamos haciendo una reducción del impacto ambiental asociado a esos productos y servicios, pero adicional también estamos haciendo una sensibilización de los diferentes consumidores, usuarios y clientes para que ellos también a partir de la oferta de valor que nosotros les tenemos, también se puedan vincular a consumir sostenibilidad, a abordar temas de sostenibilidad y a cada vez preferir más esta clase de soluciones. Aquí tenemos ejemplos, ya que son de cara más a productos, está por ejemplo la línea natural de familia institucional, que tiene 100% de fibras de papel recuperado, que hemos visto, medido por análisis de ciclo de vida, que podemos esperar reducciones de la huella de carbono de producto dentro de entre el 15 y el 19%, y que comenzamos también a incorporar otros temas como lo es el rendimiento, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de un mayor rendimiento, pues también estamos hablando de que estamos propendiendo por el consumo responsable. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente nos encargamos de entregarle una solución adecuada a nuestros consumidores, sino que buscamos que también haya un tema de consumo consciente para que efectivamente estemos consumiendo exactamente justo lo que necesitamos. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Aprovecho para recordarles que si van teniendo alguna duda, inquietud, la pueden poner por el chat. Al final daremos un espacio en el cual Andrés podrá responder algunas de sus preguntas. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué le responderías al jefe que dice, qué felicidad, ya implementamos nuestras estrategias de sostenibilidad? Hay tres opciones. Primero, sí, jefe, ya tenemos todo implementado y funcionando. Jefe, y ya se lo comunicamos a todos nuestros públicos de interés. Jefe, ¿cuáles es que son esas estrategias?
Quedan 5 segundos. Bueno, acá variaron mucho. Tenía una cuñita la pregunta. Sí, aquí teníamos cascarita. Aquí es importante, adicional de implementar las estrategias, como les decía ahorita, comunicarlas, ¿cierto? Siempre es, además de la implementación, debemos garantizar que se lo estamos comunicando a nuestros grupos de interés. Así es, vamos a ver entonces cómo queda ese podium. Recuerden que aún tienen posibilidades de ganar. Y es muy importante, como les decía al inicio, que pongan su nombre completo para poder identificarlos y luego comunicarnos con ustedes para hacerles la entrega de los premios. Listo. Continuemos entonces. Bueno, entonces, ya que tenemos claro cuáles son el camino que debemos seguir, pues, y ya identificamos dónde estamos, cómo debemos empezar a hacer esa transformación de la organización hacia la sostenibilidad. Y aquí lo que nosotros hemos encontrado es que es muy importante tener una estrategia que nos permita tanto abordar desde arriba, ¿cierto? Desde el máximo órgano de gobierno, como también desde la cultura organizacional, de tal manera que no solamente estemos orientando la estrategia a través de metas y alineación con estos temas de sostenibilidad, sino que también la base operativa, todas las áreas funcionales tengan las diferentes herramientas para que puedan de manera adecuada incorporar este tema de sostenibilidad a sus propios procesos. Entonces aquí lo que vemos que lo primero, lo más importante es que tengamos el compromiso del máximo órgano de gobierno corporativo, ¿cierto? Aquí es importante que ya sea desde la Junta o un presidente, gerente, el máximo órgano de decisión en la compañía esté verdaderamente convencido, porque a partir de ahí es que vamos a poder incentivar, vamos a poder involucrarlo dentro de la estrategia y que efectivamente tengamos los recursos adecuados para poder hacer la transición. Una vez estamos con ese compromiso de la dirección, lo que tenemos es saber dónde estamos parados, ¿cierto? Entendamos cuál es nuestro entorno, qué está sucediendo en la competencia, qué está sucediendo en la industria en otras partes del mundo, cuáles son los diferentes programas de sostenibilidad para los productos y para el mercado en el que nosotros estamos trabajando, y de ahí nosotros podemos empezar a hacer una identificación de brechas, ¿cierto? Y encontrar cuál es el ideal para ya encontrar cuáles son esas brechas y empezar a trabajar en ellas a través de planes de trabajo con objetivos y metas claras. Ya desde para el resto de la organización, de manera paralela, lo que tenemos que también es tratar de incorporar ese ADN de sostenibilidad en la cultura de la organización. Y para eso, el principal vehículo es el propósito de compañía, ¿cierto? Es entender que nosotros generalmente en los negocios no solamente estamos por vender, ¿cierto? Sino no estamos solamente por hacer esa acción de venta, sino que generalmente estamos apuntando a un propósito superior. Por ejemplo, en Grupo Familia, una compañía de éxito, nosotros lo que apostamos es por romper barreras para el bienestar. ¿Eso qué significa? Que nosotros a través de nuestras soluciones de productos de higiene y aseo, pero adicionalmente también a través de esa oferta de valor agregado que tenemos desde nuestras diferentes marcas, estamos incorporando temas que le generan bienestar a las personas, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando vemos que la sostenibilidad es completamente compatible, porque un entorno sostenible, pues también es un entorno que genera bienestar. Y por lo mismo, esto nos facilita empezar a que nuestra compañía, a que todos nuestros colaboradores vayan desarrollando ese ADN de sostenibilidad. Aquí cerraré este punto mencionando que es muy importante la coherencia entre las acciones de la compañía con lo que nosotros declaramos tanto como propósito como diferentes metas, ¿cierto? Aquí, para garantizar que nuestros colaboradores y nuestros otros grupos de interés también puedan confiar en la propuesta de valor que nosotros les estamos entregando, es muy importante que nosotros siempre mantengamos tanto la coherencia como la consistencia, es decir, que nosotros decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos, ¿cierto? Bueno, vamos con una tercera pregunta.
Recuerden estar muy atentos, como vieron en la pregunta anterior, tenía su cascarita, entonces lean muy bien. Bueno, ¿qué necesito para implementar la estrategia de sostenibilidad? Compromiso de la dirección, tener un propósito superior orientado a la sostenibilidad, entender cuáles son mis prioridades en materia de sostenibilidad, garantizar que actuamos coherentes con nuestro propósito o todas las anteriores. Esta está súper fácil. Esta está muy fácil, lean muy bien, no respondan por estar acelerados, que ahí sí se pueden equivocar. Esta es la tercera pregunta, nos quedan otras dos. Y recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat. Al final daremos un espacio para responderlas. Bueno, la mayoría. La mayoría. Pues los que seleccionaron de pronto otras soluciones aparte de todas las anteriores, pues también están en lo cierto, porque efectivamente cada uno de esos puntos es súper importante, pero ninguno es más importante que el otro. Aquí es que para nosotros garantizar que estamos implementando de manera adecuada la estrategia, debemos cumplir con todas, tener el compromiso de la dirección, garantizar que tenemos ese propósito superior, entender cuáles son esas prioridades para yo saber cómo voy a abordar este tema, porque es un tema muy amplio, entonces para poder comenzar a trabajar sí necesito ordenar mis prioridades y finalmente también necesito mantener esa coherencia para asegurar que voy a mantener la confianza que es difícil de ganarse en los grupos de interés. Vamos a ver cómo queda nuestro ranking. Súper, ahí van Daniel y Clary y Juliet. Y Juliet, perfecto. Vamos entonces a hablar un poquito acerca de los pasos para crear esa sostenibilidad en la organización. Sí, aquí nosotros lo que vemos ahorita, cuando veíamos el camino para la sostenibilidad, vemos que uno de nuestros objetivos es llegar a poder incorporar la sostenibilidad en nuestra promesa de valor, ¿cierto? Y lo que muchas veces vemos es que esto puede ser como complejo, pueden haber incluso quienes piensen que esto iría completamente en contravía del negocio. Y esto no es necesariamente cierto. ¿Cierto? Hay formas de que podamos entender y generar un valor de sostenibilidad a partir de las capacidades que ya tenemos dentro de la compañía. Y aquí es donde nosotros proponemos que este valor sostenible, que la creación de valor de sostenibilidad, sea una intersección entre cuáles son esas expectativas que tiene mi mercado con cuáles son esas capacidades y ese modelo de negocio que yo tengo hoy, pero adicionalmente con un componente adicional que es cómo lo alineo con ese tema del desarrollo sostenible, cómo lo alineo con el ecosistema donde nosotros como compañía estamos embebidos, ¿cierto? Y aquí empezamos a ver que aparecen una serie de intersecciones que son bien interesantes y que nos pueden ayudar un poco a entender cómo hacer esa transición tanto del valor para el negocio hacia el valor sostenible, pero también de las estrategias de valor compartido hacia el valor sostenible. Entonces, lo primero es entender dónde yo ya le estoy solucionando una necesidad, unas expectativas y dolores a mi consumidor y ver cuáles son los riesgos que esa transición hacia los modelos de sostenibilidad puede tener para el negocio que yo esté trabajando en este momento. Aquí, por ejemplo, es válido mencionar en el sector energético o en el sector de venta de combustibles, seguramente hace tiempo, pues las compañías dedicadas a la extracción de carbón o la extracción de petróleo vieron un riesgo y la necesidad de adaptarse precisamente pues, por todo lo que está sucediendo alrededor del cambio climático. Las compañías que no hayan realizado una estrategia adecuada de adaptación, pues seguramente se van a ver en riesgo en el futuro cercano, ¿cierto? Entonces aquí es muy importante entender esos riesgos que tenemos para poder adaptar el modelo de negocio y mantener ese valor que estamos obteniendo de parte del mercado. Adicionalmente, vemos otra intersección entre las capacidades de negocio que tenemos
y ese ecosistema de sostenibilidad, que es ahí donde aparecen las iniciativas de valor compartido. Ahí es donde tenemos diferentes actividades que hoy hacemos como compañías que tal vez nuestro consumidor no está viendo. Aquí entra entonces los temas de eficiencia de recursos y eficiencia energética, entran muchas actividades filantrópicas, entran también sellos y reconocimientos de sostenibilidad que de pronto estamos obteniendo, que si bien son temas que de alguna manera pues están orientados hacia el desarrollo sostenible, si nuestro consumidor por ahora no los está viendo, se hace un poco difícil pues maximizar el valor asociado o el valor generado por esas iniciativas. Ahí es donde entra a jugar un papel muy importante la comunicación. Entender yo cómo a partir de esas iniciativas que generalmente son positivas, puedo involucrar a mis otros grupos de interés, especialmente a mi consumidor, para que de alguna manera ellos también empiecen a compartir también ese valor que ya estamos generando al interior de la organización. Por ejemplo, aquí que entra, si tenemos un sello de sostenibilidad como el FSC, ¿cierto? Que garantiza que todas nuestras fibras de celulosa provienen de fuentes responsables, se hace también muy importante comunicar para que los consumidores entiendan qué es lo que nosotros estamos haciendo y qué significa que les estamos garantizando ese abastecimiento responsable de los productos que ellos están consumiendo. El siguiente punto es donde tenemos un mercado que hoy tal vez no estemos abarcando, ¿cierto? Que son ese segmento de consumidores de sostenibilidad, aquellos que preferirían la manzana que tiene el concepto de sostenibilidad, incluso cuando es de un menor tamaño y en el caso más extremo, incluso cuando tal vez vale un 5 o un 10% adicional. Entonces, es aquí donde nosotros, al entender cuál es ese segmento, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus dolores alrededor del tema de sostenibilidad y eso sí, asociado con mi negocio, puedo empezar a generar también una oferta de valor diferenciada. Como yo, a través del mismo producto que le empiezo a entregar, empiezo a traerlos para poder aumentar ese market share. Aquí, finalmente, ¿cómo debo yo pararme para poder maximizar ese valor generado? Es a partir de la ecoinnovación, es de entender no solamente qué es lo que quieren hoy esos consumidores de sostenibilidad, sino también entender hacia dónde está yendo la tendencia, ver qué está sucediendo en mercados donde la sostenibilidad juega un papel más importante como el europeo para a partir de ahí poder proyectar un poco de qué es lo que va a suceder a futuro y a partir de esa innovación poder diferenciar nuestra promesa de valor. Es ahí verdaderamente cuando estamos llegando al valor sostenible, cuando tenemos una oferta de una solución que esté diferenciada, que tenga un menor impacto ambiental, que esté adecuadamente comunicada y que de alguna manera esté generando un valor adicional al que ya le estamos entregando a nuestro consumidor en la forma de nuestros productos. Bueno, vamos con nuestra cuarta pregunta. Para que una empresa sea sostenible, debe renunciar a su rentabilidad, ¿verdadero o falso? Esta es la fácil. Esto es fácil. Muy fácil. Vamos a ver qué responden. Acá tienen la oportunidad de subir en ese ranking. Ajá. Esta sí se puede responder muy rápidamente. Sí, esta no hay necesidad de leerla muy bien. Quedan 8 segundos, 6 segundos. Listo, yo creo que la persona que respondió verdadero se le fue. Probablemente se le fue. Aquí es muy importante saber que si nosotros en el modelo económico actual, si nosotros renunciamos a la rentabilidad, de alguna manera también estamos renunciando un poco a un componente importante de la sostenibilidad. Para que podamos seguir
generando pues este valor y podamos seguir innovando, pues requerimos de recursos que nos permitan poder entregar soluciones cada vez más sostenibles. Entonces, nosotros no solamente no tenemos, sino que no podemos renunciar a esa rentabilidad porque de alguna manera también es lo que nos va a permitir seguirle ofreciendo a nuestros clientes y consumidores esas ofertas de valor inspiradas en la sostenibilidad. Bueno, vamos a ver. Queda una pregunta. Recuerden que tenemos una pregunta más al final. Bueno, seguimos con las mismas 3 personas liderando el ranking. Vamos a continuar entonces acerca de cómo podemos entonces movilizar el ecosistema. Así es. La sostenibilidad no puede ser solamente en la compañía, ¿cierto? Como vimos arriba, esto es un tema de cómo nosotros estamos metidos dentro de un entorno, dentro de un ecosistema de diferentes empresas que le están apostando a esto. Y por lo mismo es muy importante, pues no solamente conectar con otras empresas como nosotros que le están apostando a la sostenibilidad, sino también con esas otros actores que ya con las que ya tenemos relacionamiento, es decir, nuestros proveedores, nuestros clientes, como también podemos acompañarlos en su propia transición hacia modelos de sostenibilidad. Aquí es donde entonces también vemos como este enfoque de ciclo de vida. Vemos que nosotros no solamente somos una parte del sistema completo y que de alguna manera tenemos que encontrar cómo podemos movilizar ese entorno y aprovechar las oportunidades que se van generando en él, tanto aguas arriba como aguas abajo, es decir, hacia mis proveedores como hacia mis clientes y consumidores finales. Aquí entonces, cuando nosotros hablamos de proveedores, pues es súper importante que tengamos proveedores que nos acompañen en esa transición, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo voy a comprar un producto, llámese, no sé, papel higiénico, servilletas, yo busco que efectivamente lo que yo estoy comprando resuene con la estrategia de sostenibilidad que yo tengo como negocio, ¿cierto? Hay, por ejemplo, desde Grupo Familia, una compañía de Essity, tenemos el estándar global de proveedores de Essity, que nos permite también encaminar a nuestros proveedores a cómo deben abordar estos temas de sostenibilidad. También están los temas de transporte, donde nosotros debemos propender por la eficiencia y por ir también haciendo transiciones hacia soluciones de transporte y logísticos mucho más sostenibles. Hay, por ejemplo, nosotros desde la compañía estamos haciendo diferentes pilotos con un vehículo eléctrico, con vehículos a gas natural, que nos permiten también ir disminuyendo cada vez las emisiones asociadas a nuestra cadena logística. Dentro de nuestras operaciones es todo lo que veíamos, aquí es donde entran los temas de innovación, temas de eficiencia, temas de campañas alrededor de la sostenibilidad y cómo nos vamos involucrando todos desde ese ADN que estamos generando alrededor de la sostenibilidad. En clientes y consumidores es como nosotros también desde la compañía podemos invitarlos a ellos a sumarse. Justamente eventos como este, donde entramos a contarles un poco de la experiencia que hemos acumulado en temas de sostenibilidad, pues también invita a los diferentes grupos de interés para que se unan también a estos mismos propósitos. Y finalmente entender en el fin de vida, es decir, cuando ya nuestros productos fueron utilizados y se van a ir a un relleno sanitario o a un proceso de aprovechamiento, garantizar que estamos de manera adecuada entregando toda la información y dando todas las facilidades para también ir cerrando el ciclo. Hay, por ejemplo, todos los empaques de la línea natural son absolutamente reciclables, son 100% reciclables, pero adicionalmente también tenemos una estrategia piloto con una aplicación que se llama Vitia, en la cual desde el lugar donde están, ¿cierto? Desde sus casas, desde las instituciones, pueden acceder a la plataforma y programar recolecciones, no solamente de los empaques de la compañía, sino también de otros elementos reciclables que tengan allí. Todo esto, ¿para qué nos sirve? Esto nos sirve para, a partir de las iniciativas que nosotros estamos generando, vincular a esos otros actores, no solamente en la estrategia de sostenibilidad, sino en la estrategia de negocio. Cuando la sostenibilidad hace parte de mi estrategia de negocio, si mi ecosistema me apoya en mi estrategia de sostenibilidad, de alguna manera también me está sumando a mi estrategia de negocio. También ayuda a que podamos fortalecer esos lazos con proveedores y clientes
a mitigar los riesgos en la cadena de suministro. Uno no quiere que, por ejemplo, un producto que estemos fabricando, su materia prima provenga de un entorno que no haya sido abastecido de manera responsable, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros con la certificación FSC garantizamos que en ningún momento, por ejemplo, un árbol que provino del Amazonas o una especie protegida, pues está llegando a los procesos madereros para abastecer nuestras materias primas. Y de alguna manera también esa tranquilidad se la transmitimos a nuestros clientes y consumidores. Y finalmente, todo eso nos sirve para también crear valor sostenible, ¿cierto? Es como adicional al valor que ya nosotros estamos entregando, empezamos a tener un valor que de verdad en el tiempo esté orientado a disminuir el impacto ambiental de las operaciones y que cada vez propenda por crear sociedades mucho más fuertes. Bueno, y luego de toda esta sensibilización tan valiosa que acabas de darnos, volvemos a esa cuestión inicial. ¿Cuál comprarías? Así es. Aquí, más que una pregunta adicional o más que cuál compraría, yo creo que es aquí donde dejamos cuál es verdaderamente el reto. Desafortunadamente no es fácil, ¿cierto? Si fuera fácil ya lo habríamos solucionado, pero básicamente donde está la principal oportunidad para las empresas, para los negocios, es si podemos, a través de la innovación, poder desarrollar productos y servicios, desarrollar soluciones que no solamente sean sostenibles, ¿cierto? Sino que puedan entregar más valor a nuestros clientes y consumidores. Y a partir de ahí generar unos ciclos de retroalimentación positiva, ¿cierto? Si nosotros invertimos en la innovación y en el desarrollo de productos que tengan esos conceptos de sostenibilidad, que sean percibidos de una manera adecuada por nuestros segmentos, pues, y estos nos lo compran, esto se va a devolver en la forma de rentabilidad para la compañía, validando que efectivamente podemos seguir trabajando por este tema. Entonces, este es el reto, es que podamos llegar a soluciones que siguen entregando más valor, pero adicional un valor de sostenibilidad. Y la reflexión final es cuándo. Aquí ya estamos en el proceso de transición, ¿cierto? Ya el mundo está virando hacia esta macro tendencia del desarrollo sostenible. La diferencia es que vamos a ver algunas compañías que lo abordemos ahora, cuando aún hay oportunidades para tener mayor participación en el mercado, para poder ser los que lideran esa transición, o esperar a que ya se convierta en una obligación, ya sea porque me lo está pidiendo una regulación o ya sea porque el mercado ya viró completamente y me esté quedando ya sin esa misma rentabilidad. Entonces aquí el mensaje es es esa decisión del cuándo ya le corresponde a cada una de las compañías. Sin embargo, hay razones de peso para decidir hacerlo rápidamente. Bueno, ahora vamos a pasar a ver un video de Familia Institucional. Recuerden que aún nos falta una pregunta y tenemos al final un espacio para las preguntas que le vamos a hacer a Andrés. Entonces, los invito a ver el video de Familia Institucional. Creemos firmemente que la higiene es fundamental para las personas y el planeta. Por esto, nos conectamos con el ecosistema y sus habitantes para entender sus necesidades. Estamos comprometidos con entregar higiene sostenible cuando las personas están fuera de casa, creando soluciones donde ganamos todos, diseñando productos amigables con el medio ambiente y enseñando hábitos que impulsan el bienestar. Es por esto que desde Familia Institucional vemos el mundo de manera diferente. Cuando los usuarios ven dispensadores con toallas de manos, nosotros vemos un acceso igualitario de los nuevos estándares de higiene. Cuando las personas ven jabones y geles antibacteriales, nosotros vemos la posibilidad de elevar la conciencia de la higiene de manos. Cuando las personas ven una caneca llena de papeles, nosotros vemos la posibilidad de transformarlos en acciones sostenibles para reducir la huella de carbono en nuestra operación. Cuando los usuarios ven servilletas, nosotros vemos la posibilidad de entregarles una comida limpia y segura. Cuando las personas ven una ronda de limpieza, nosotros vemos mayor bienestar y salud de los usuarios.
Ponemos nuestro conocimiento al servicio de las instituciones, de la mano de un equipo altamente comprometido que ofrece un portafolio de soluciones costo-eficientes a la medida de estas, acompañado de un servicio de excelente calidad y con la capacidad de educar y sensibilizar a los usuarios. Porque creemos que el futuro se construye desde hoy, contribuimos a mejorar la gestión de las instituciones a través de la higiene sostenible, mejorando el desempeño de los negocios y construyendo valor compartido para la sociedad y el planeta. Familia institucional. Higiene superior y sostenible para todos. Y ahora, luego de ver este video tan valioso de la marca Familia Institucional, vamos a responder la última pregunta. Va muy atada a lo que acaban de ver. Espero que hayan estado muy atentos. Esta es la última pregunta. ¿Por qué Familia Institucional es el aliado experto en sostenibilidad? Entiende y trabaja en la creación de valor compartido. Su portafolio entrega rendimiento y promueve el consumo responsable. Tiene estrategias que acompañan a generar una cultura consciente. Todas las anteriores. Eso está facilísimo. Esa está fácil, la acaban de ver. Sí, la acabamos de ver. Que no se les vaya por responder rápido la respuesta que no es. Quedan 10 segundos. Esta es la última pregunta. Con esto definimos quiénes son nuestros 3 ganadores y luego vamos a un espacio de preguntas para Andrés. Bueno, perfecto. La Excelente. mayoría la respondió muy bien. Recuerden que como marca nosotros hacemos un acompañamiento 360 desde el producto, desde las estrategias de acompañamiento con los clientes. Entendemos esa creación de valor compartido de todo lo que nos acaba de explicar Andrés en este webinar, la sensibilización que acabamos de recibir. Así ¿Cómo es. lo viste? No, buenísimo. Aquí nosotros vemos un ejemplo práctico de también cómo desde un negocio se puede abordar este tema de la creación de valor alrededor de la sostenibilidad. Aquí ya lo que esperamos es que estos grupos de interés, nuestros clientes, proveedores, consumidores, también de alguna manera se vinculen a esta propuesta. Perfecto. Vamos a conocer quiénes son los ganadores y luego tenemos un par de preguntitas para ti, Andrés. Excelente. Conozcamos quiénes son las 3 personas que se llevan hoy el premio. Tenemos entonces a Daniel Londoño, a Clary y a Juliet. Recuerden que nos estaremos comunicando con ustedes para hacerles llegar su premio. Y vamos entonces con unas preguntas que tenemos en el chat, Andrés. La primera es, Andrés, ¿qué plazo tienen las compañías para reducir los indicadores de efecto invernadero y huella de carbono? ¿Existe un decreto al respecto? Bueno, aquí es importante mencionar que como tenemos una visual regional, cada país tiene diferentes metas, diferentes estrategias y diferentes regulaciones alrededor de esto. Por ejemplo, en Colombia, con la actualización de los compromisos de país ante el Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, nos comprometimos a reducir el 51% de las emisiones proyectadas al 2030. ¿Esto qué es lo que genera? El compromiso pues va generando una serie de regulaciones que en este momento todavía están en proceso de reglamentación, ¿cierto? Entonces, por eso es que mencionamos que es súper importante estar muy atento a ese entorno regulatorio donde se están moviendo diferentes obligaciones y que seguramente en los próximos años y en los próximos meses vamos a tener más claridad frente a cuál es el aporte que ya tenemos que hacer, pues desde una obligación legal. Bueno, tenemos una segunda pregunta. ¿Cómo fomentar una cultura sostenible en las empresas? Ok, ahí es muy importante lo que les mencionaba ahorita del propósito corporativo, ¿cierto? Cuando nosotros logramos asociar o vincular la estrategia de sostenibilidad a nuestro propósito corporativo y a partir de ahí no solamente entrar a contarle a nuestros colaboradores que estamos teniendo este
como este propósito, sino que esto lo acompañamos de estrategias como, por ejemplo, las metas, los objetivos, las empresas que de pronto tienen una estrategia de medición del desempeño, utilizar uno de los objetivos de gestión del desempeño para la transición alrededor de sostenibilidad, son herramientas que podemos utilizar. Importante mencionar aquí dos cosas. Uno, lo que decíamos de mantener la coherencia y la consistencia para garantizar la credibilidad, para garantizar la confianza, porque si nuestros colaboradores no creen en el propósito de compañía, pues va a ser muy difícil que verdaderamente hagan la transición. Y lo segundo es también garantizar o asegurar que tengan las herramientas, tanto de conocimiento como un poco más físicas, para poder cerrar las brechas que nosotros estamos identificando en temas de sostenibilidad. Entonces, es básicamente eso. Propósito corporativo, acompañarlos idealmente de incentivos, garantizar la coherencia y la consistencia y entregar las herramientas necesarias para poder hacer la transición. Perfecto. Y vamos a hacer una última pregunta que nos llega desde Instagram, de las personas que nos siguen en la página de Familia Institucional, y es ¿cómo se puede elegir un buen proveedor en temas de sostenibilidad? Ahí es muy importante entrar a, inicialmente, pues entender muy bien el producto que yo voy a comprar y cuál es la oferta. Ver el proveedor, cuál es la estrategia de sostenibilidad, si por ejemplo tiene metas, si tiene una declaración clara de cuáles son sus propósitos alrededor de la sostenibilidad. Hay otro punto importante que es ver el tema de transparencia, ¿cierto? Es ver ellos qué tipo de reportes están generando alrededor de los temas de sostenibilidad para yo saber que puedo efectivamente confiar de lo que ellos están proponiendo. Y finalmente, pues sobre todo cuando estamos hablando en temas institucionales y de proveedores, aquí es donde yo puedo también entrar a buscar sellos, buscar terceros que avalen la gestión de un determinado proveedor. Esto va a variar dependiendo del tipo de materia prima o insumo que yo esté consumiendo. Por ejemplo, para el tema de elementos de papel y otros elementos maderables, está el tema de la certificación FSC, que este es un tercero que de alguna manera avala las prácticas y nos garantiza una trazabilidad de tal vez uno de los mayores riesgos que puede tener el abastecimiento de materiales de madera, ¿cierto? Que es promover la deforestación. Entonces ahí nosotros a través de este tercero podemos garantizar que tenemos esa tranquilidad, esa confianza en que los productos que cuentan con ese sello de FSC ayudan de alguna manera también a prevenir esa deforestación. Perfecto, Andrés. Muchísimas gracias. Con esas preguntas damos por concluido este espacio. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y lograron recibir esta sensibilización tan valiosa que nos entregó el día de hoy, Andrés. Muchas gracias, Cami, y muchas gracias a todos por conectarse. Igual, yo sé que todos vamos a poderle seguir apostando a la generación de valor sostenible. Muchas gracias y feliz día para todos.